Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria. Es un placer estar aquí con ustedes en una sesión más de Aprende en Casa correspondiente a la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión le damos la bienvenida a la profesora Janet Mendoza Romero, quien se encargará de guiar esta sesión. Gracias, Leslie. Eres muy amable. ¿Qué tal? Soy la profesora Janet. Sean bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria y público en general a esta sesión de física. Espero que se encuentren muy bien y que sigan cuidando de su salud, utilizando su cubrebocas correctamente, cubriendo nariz y boca, lavándose las manos constantemente, quedándose en casa si les es posible para disminuir el riesgo de contagios. El propósito de esta sesión es discernir información científica de otros tipos por medio de la reflexión de los saberes adquiridos acerca de las características de la Tierra y los demás planetas. Les recuerdo que es muy importante participar en las actividades de la sesión. Sugerimos que tengan a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo. Y si tienen alguna discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Todo esto para tomar nota de las ideas principales de la sesión, al igual que las preguntas y reflexiones que surjan para que puedan despejarlas más adelante. Tomen en cuenta su libro de texto, que es de gran utilidad para consultar dudas y para que puedan ampliar o comprender mejor el tema. Aquí les van las instrucciones de lo que van a realizar. Primero, van a observar la sesión muy atentas y atentos. Realizarán las anotaciones pertinentes, incluyendo las ideas o palabras clave del tema expuesto. No olviden anotar las palabras que no conozcan para que las puedan investigar después. Luego van a contestar unas breves preguntas que se les presentarán al final de la sesión. Recuerden que también pueden investigar en páginas confiables de Internet y en otros libros de texto especializados. Si ya tenemos todo listo, comencemos. Para entrar en el tema, les haré una pregunta a todas y todos. ¿Qué forma tiene la Tierra? ¿Tú qué me puedes decir al respecto, Leslie? Pues recuerdo que en mis sesiones de geografía decíamos redonda y achatada por los polos. Creo que la figura geométrica que la representa se llama geoide. ¿Estás segura? Pues claro, maestra. ¿Por qué la pregunta? Lo que pasa es que hace poco leí un artículo en Internet acerca de que existen algunas personas que no creen que la Tierra tenga la forma de geoide que tú mencionas. ¿Cómo podría ser eso, maestra? Si durante toda la vida escolar hemos aprendido que así es. Pues sí, lo que me sorprendió más fue que mucha gente estaba de acuerdo con esta idea. ¿Qué le parece, maestra, que aprovechamos este tema para hacer un repaso de cómo fue evolucionando las ideas de la forma de la Tierra? Claro, me parece muy buena tu propuesta y así podemos dar argumentos que se contrapongan a las ideas de los terraplanistas. Maestra, ¿qué es eso de terraplanista? El término me suena, pero no sé qué es. Una persona que se hace llamar terraplanista piensa que la Tierra no tiene forma esférica, sino que es como un disco plano. Ahora que lo menciona, sí había escuchado acerca de los terraplanistas. Cuando me enteré de las ideas que sostenían, lo primero que pensé es que eran personas que no tenían estudios. Sí, también lo hice, pues me pareció una idea descabellada, pero me llevé una gran sorpresa al saber que no es ignorancia. Estas personas, al igual que tú y yo, estudiaron el sistema solar y sus planetas en la escuela, pero después consideraron que todo eso de la bola, como le llaman al modelo geoide, es una gigantesca manipulación para mantenernos sometidos. ¿Sometidos a qué? ¡Qué raro! Eso me suena como una teoría de conspiración. Tienes razón. En esta sesión haremos un recuento de los descubrimientos, datos y evidencias que se han generado a lo largo de la historia y que nos demuestran que la Tierra no es plana.
Comencemos por ver un video en el cual observemos algunas concepciones que tenían diferentes civilizaciones antiguas acerca del universo y de la Tierra. A lo largo de la historia de la humanidad en diversos pueblos han surgido distintas cosmogonías, es decir, ideas acerca del origen del universo. En general hay dos grandes cosmogonías. Por un lado, la que considera que el universo tuvo un principio y tendrá un fin, y por otro, la que surge de mitos en los que se supone el universo fue creado por algunos dioses. Conozcamos algunos de estos mitos. Los egipcios que se asentaron en el noreste de África sostuvieron que antes de la creación del universo prevaleció el dominio del dios Nun, en lo que denominaron las aguas del caos inicial. Y cuando Nun tomó conciencia de dichas aguas, surgió su dios principal, Ra-Atum, quien hizo emerger la primera materia sólida que representó a Egipto. También sostuvieron que Ra-Atum creó a Shu, el aire, y a Tefnut, la humedad, la lluvia, el rocío, y que ellos a su vez crearon a Nut, el cielo con estrellas sobre su cuerpo, y a Heb, la tierra. Según el Libro de los Muertos, el libro sagrado de los egipcios, el sol, la luna y los planetas eran divinidades que se desplazaban por el cielo en barcas parecidas a las que navegaban por el río Nilo, y que el cielo era sostenido por altas montañas. Por su parte, los mayas en el sureste de la República Mexicana relatan en su libro sagrado, el Popol Vuh, escrito durante la segunda mitad del siglo XVI en lengua maya quiché, que los dioses creadores Tepeu y Gucumatz se encontraban en un escenario estático, en medio de una oscuridad como la noche, cuando llevaron a cabo su obra de la creación. Pues el mundo surgió de su palabra por medio de una fuerza creadora que hizo emerger la tierra de las aguas, y que después se formaron los valles y las montañas, así como los animales y los demás seres vivos. Los aztecas en México, por otro lado, consideran que el universo surgió por obra de los dioses Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y que para lograrlo derrotaron a un monstruo mítico llamado Cipactli, que era un reptil acuático hambriento y sanguinario. Según este mito, Tezcatlipoca se cortó una pierna para que Cipactli la devorara, y mientras lo hacía, Quetzalcóatl lo mató con el fin de utilizar su cuerpo como material para crear la tierra que hoy conocemos. De acuerdo con la cosmogonía azteca, el mundo se ha destruido y ha renacido en diferentes eras, con la destrucción del primer sol y la creación de nuevos soles sucesivos por obra de los dioses. La piedra del sol señala las 5 fechas en que, según el mito, se ha destruido cada era. Ahora bien, los incas, en Perú, describen que antes de la creación del universo hubo una época en la que predominaba el silencio y la oscuridad. Asimismo que el dios de la creación, también llamado Pachacamac, el que anima al mundo universo, o Viracocha, Pachaya Chachi, el creador, hizo la luz y produjo todas las cosas. Formó seres humanos de piedra y animales de las hojas de los árboles. En la India, los indios creyentes del hinduismo piensan que el universo se originó en el interior de un huevo cósmico, contenido en los anillos de Seshu, también conocida como la cobra negra, y que Brahma, el dios de la creación, dividió el huevo en 2 mediante un acto de pensamiento, y con una mitad formó el cielo, y con la otra la tierra. Asimismo, los hindúes consideran que el universo está formado por un mar de leche, que una enorme tortuga nada en el océano y sobre su caparazón se apoyan 4 elefantes, los cuales a su vez sostienen la tierra sobre sus lomos, que en el centro de la tierra se forma una gran montaña donde un fuego que gira a su alrededor ocasiona el día y la noche, y que Seshu, la serpiente, con un anillo superior contiene a la bóveda celeste. Maestra, qué interesante. En la cosmovisión de los hindúes estaba planteada la consideración de que la tierra era plana y que era cargada por 4 elefantes. Así es. Todas estas ideas fueron producto de la curiosidad y del ingenio de todas esas culturas. Tienen un gran significado y valor por sí mismas.
se han ido modificando con el paso del tiempo para llegar a las nociones generalmente aceptadas y validadas por la ciencia que tenemos hoy en día. Cuéntenos más acerca de eso, por favor, maestra. Con gusto. Remontémonos a la civilización griega antes de nuestra era. Comencemos por recordar a Tales de Mileto, quien fue el primer filósofo a quien se le atribuye el comenzar a pensar en este tema. En el siglo VI, antes de nuestra era, él proponía que la Tierra era una isla que flota en el agua. Se piensa que probablemente le surgió esta idea al escuchar de historias de la mitología mesopotámica que hablaban de un disco plano de piedra en medio de un gigante océano. Pitágoras, por otra parte, aludía a una tierra esférica, aunque basado en la teoría sobre la armonía de las esferas, donde todos los cuerpos celestes, incluidos la Tierra, son reconocidos de forma esférica. Aunque cierta su idea, en ese momento no tenía mucho sustento e incluso algunos de sus discípulos discrepaban y mantuvieron una visión de la Tierra de forma plana. También podemos mencionar a Platón, quien aseguraba que la Tierra era una esfera, aunque no ofreció ninguna justificación para esto. Hay que destacar que todas estas concepciones de estos grandes filósofos solo eran ideas y no estaban sustentadas con experimentos u observaciones directas. Tiene razón, maestra. Si recuerdan, en algún momento de sus sesiones de Aprende en Casa, se mencionó que la experimentación era mal vista en épocas antiguas. Tienes razón. Aristóteles es considerado el primer filósofo griego que contribuyó con argumentos observacionales que sustentaban a la idea de una Tierra esférica. ¿Cómo cuáles observaciones hizo Aristóteles, maestra? Por ejemplo, notó que algunas estrellas eran visibles en ciertos territorios, pero no en otros. También observó que la sombra proyectada por la Tierra sobre la Luna durante un eclipse era redonda. ¡Qué observador! Sí que lo fue. En general, Aristóteles desarrolló una visión en la cual destacaba la figura esférica como una forma divina, al ser simple y homogénea. Incorporó esta forma en su teoría acerca de cómo estaban conformado el universo. Propuso que estaba constituido de esferas de diferente material como fuego, aire, agua y tierra. Ese planteamiento de Aristóteles me parece muy interesante, maestra. Incluso recuerdo que la figura esférica fue retomada por varios filósofos posteriores a él para plantear sus ideas del universo. Es correcto, Leslie. Ahora, hablemos de otro griego quien aportó muchas ideas y evidencias al entendimiento de nuestro planeta y su forma. Me refiero al astrónomo, matemático, geógrafo Eratóstenes. Eratóstenes, él fue el que calculó la circunferencia de la Tierra, ¿no es verdad? Así fue. Él calculó la circunferencia de la Tierra utilizando su observación y la geometría. La historia relata que un día Eratóstenes leyó en un libro de la Biblioteca de Alejandría que en la ciudad de Siena, situada a unos 800 kilómetros al sur de Alejandría, durante el mediodía del solsticio de verano, los objetos no producían sombra y que en los fondos de los pozos se podía ver completamente al sol. Eratóstenes trató de verificar si en Alejandría se daba este mismo resultado durante el solsticio de verano a mediodía y descubrió que no era así. ¿Qué observó Eratóstenes? Observó que los objetos sí proyectaban una sombra. Esto era congruente con sus ideas acerca de que la Tierra no era plana. Si así fuera, no hubiera observado diferencia en la sombra producida en ambos lugares. Eratóstenes midió la sombra producida y con esto pudo calcular el ángulo de incidencia del Sol en Alejandría, mientras que sabía que al no proyectarse la sombra en Siena durante el mediodía del solsticio, los rayos del Sol eran completamente perpendiculares ahí. Además,
Sabía la distancia entre ambas ciudades. Con toda esta información, calculó que la circunferencia de la Tierra debería de ser de 250,000 estadios aproximadamente, unidad de medida de longitud utilizada en ese entonces, y que ahora sería equivalente a unos 39,690 kilómetros aproximadamente, mientras que la medida de la circunferencia de la Tierra aceptada actualmente es de alrededor de 40,075 kilómetros. ¡Vaya! Sí que calculó la circunferencia con bastante precisión. Así es, Eratóstenes es muy famoso por ese descubrimiento, además de que fue capaz de calcular la inclinación del eje de rotación de la Tierra y creó el primer mapa del mundo. ¡Muy impresionante! Recordemos que Eratóstenes hizo todo esto entre el siglo III y el siglo II antes de nuestra era, con tecnología muy limitada, pero con un gran ingenio y observación. Efectivamente, Leslie. Más adelante, en el tiempo, a inicios de nuestra era, tenemos a Ptolomeo, matemático, geógrafo y astrónomo griego, cuyo modelo geocéntrico proponía que la Tierra estaba en el centro del universo, tenía forma esférica y que permanecía estática. Fue difícil que en un inicio la Iglesia aceptara esta teoría, ya que iba en contra de muchas de sus creencias. Así es. Esto se debe a que la base de las creencias de la Iglesia y en distintos fragmentos de la Biblia hacen mención a una tierra plana. En consecuencia, no permitían la idea de una tierra esférica, pues no querían contradecir la palabra de Dios. Por esta razón, fue muy difícil convencer a esta institución, la que entonces tenía un gran peso en todo el mundo. Aunque la propuesta de la tierra esférica era difícil de asimilar por la religión cristiana, el hecho de que la Tierra fuera el centro del universo sí iba acorde con lo que se creía, por lo que la teoría geocéntrica de Ptolomeo permaneció vigente por varios siglos, hasta que Nicolás Copérnico presentó su teoría heliocéntrica, la cual ponía al Sol en el centro del sistema solar y proponía que la Tierra presentaba movimiento de rotación y traslación alrededor del Sol. El modelo heliocéntrico de Copérnico también fue muy condenado por la Iglesia Católica. Incluso él y Galileo Galilei, otro científico de gran renombre que apoyaba la teoría heliocéntrica y brindó muchas evidencias que la sustentaban, fueron juzgados por la Santa Inquisición. Es verdad. Sin embargo, poco a poco y gracias a muchos científicos y aficionados interesados en el tema, se fue reuniendo cada vez más evidencias de que apoyaban a esta teoría y que aportaron al reconocimiento de la forma verdadera de la Tierra. ¿Nos podría mencionar algunas evidencias que se han presentado? Por supuesto. Por ejemplo, al navegar en el mar es posible ver solo la parte superior de los objetos que se encuentran a lo lejos. Como en esta imagen, a medida que nos acercamos ya se puede ver el objeto completo. Esta es una evidencia de la curvatura de la Tierra. Si fuera plana, se vería todo el objeto sin importar la distancia. Por otra parte, los fenómenos cósmicos como la lluvia de estrellas y eclipses son observados en diferentes momentos en distintas regiones de la Tierra. También se ha logrado medir variaciones en la gravedad de la Tierra en diferentes puntos de esta, lo cual nos habla acerca de que el planeta tiene una distribución desigual de su masa, por lo que se apoya la teoría de que la Tierra no es una esfera perfecta, sino que está achatada en los polos debido al movimiento de rotación. Además, hemos sido capaces de ver directamente la Tierra mediante los satélites, la estación espacial, viajes a la Luna y sondas espaciales para corroborar en definitiva su forma desde el espacio. Eso es verdad. Los satélites fueron los primeros objetos fabricados por el hombre que lograron orbitar nuestro planeta. Ciertamente, gracias a los satélites aprendimos y hemos seguido aprendiendo mucho acerca de nuestro planeta. Veamos un video para conocer sus diferentes funciones y reflexionar acerca de su importancia.
Vamos, maestra. Vamos. Primero tienes que saber que un satélite artificial es un objeto fabricado y puesto en órbita alrededor de un cuerpo celeste por nosotros, los seres humanos. Nos sirven para conocer un poco más del universo y de la Tierra, porque obtienen datos que no podemos conseguir fácilmente. Por ejemplo, sobre los océanos, la atmósfera, la vegetación y los suelos de la superficie del planeta. Mira esta cápsula. Los satélites se lanzan al espacio por medio de un cohete y están programados para seguir una ruta según la tarea que vayan a cumplir. Tienen dos partes principales: la antena, que recibe y envía información, Y la fuente de alimentación, baterías o paneles solares que les proveen de energía para funcionar. Los satélites capturan los datos y los descargan en estaciones terrenas, donde son almacenados para que la comunidad científica los analice. Los más de 3.000 satélites artificiales que giran alrededor de la Tierra brindan información para comprender diversos procesos que ocurren en ella. Hay dos tipos básicos de satélites según la dirección en la que se mueven: los polares, que van de polo a polo, Y los geoestacionarios, que orbitan sobre el ecuador siguiendo la rotación del planeta. Otros satélites, los geosincrónicos, viajan a la velocidad de rotación de la Tierra, en una órbita con inclinación variable respecto al plano del ecuador. Se encargan de enviar los datos para elaborar los pronósticos del estado del tiempo y para el funcionamiento de las telecomunicaciones. Y los satélites heliosincrónicos son aquellos que pasan cada día a la misma hora sobre un punto del planeta. Como pudimos ver, los satélites cumplen diferentes funciones y gracias a ellos tenemos imágenes espectaculares de la Tierra. Y a pesar de todas estas evidencias, ¿sigue habiendo personas que piensan que la Tierra es plana? Me cuesta trabajo creerlo. Así parece, el movimiento terraplanista moderno comenzó en el siglo XIX y tuvo su origen en la obra del escritor inglés llamado Samuel Birley Rowbotham, quien en uno de sus libros planteaba que la Tierra era un disco plano en el que el polo norte se encontraba al centro de este y estaba rodeado por un muro de hielo. La inspiración que tuvo para este trabajo eran pasajes bíblicos. Rowbotham y sus seguidores ganaron notoriedad y fueron confrontados por varios científicos de la época, aunque su fuerza fue disminuyendo y prácticamente desapareció al terminar la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos, las ideas de Rowbotham fueron adoptadas y diseminadas desde finales del siglo XIX por un culto religioso, el cual estuvo involucrado en desvíos financieros y finalmente se desintegró en los años 40. ¡Qué historia! ¿Y qué pasó después? ¿Cómo se ha mantenido esa postura hasta nuestros días? Pues en 1956 surgió la Sociedad Internacional de la Tierra Plana. ¿En 1956? Eso fue un año antes de que la Unión Soviética, ahora Rusia, lanzara al espacio a Sputnik, el primer satélite artificial. Efectivamente. Incluso antes de las fotografías que mostró de la Tierra el Sputnik, esta ya había sido fotografiada en la década de los 40 por un cohete. Esta es la primera foto en la que se pudo apreciar la Tierra y podemos notar su curvatura. Aún con todas estas fotografías y evidencias, la Sociedad Internacional de la Tierra Plana seguía incrédula y atribuían todo a un engaño perpetrado por diferentes gobiernos y organizaciones mundiales. Aunque todo esto sin ningún sustento real. ¿Como una conspiración? Así es, la popularidad del movimiento terraplanista ha ido variando con los años. Últimamente se ha potenciado mucho debido al Internet y a la facilidad que tiene de compartir información de manera rápida y con un número grande de personas. Ellos siguen sosteniendo que la Tierra es plana, con el Polo Norte en el centro y la Antártida cubriendo toda la orilla.
Creo que como conclusión diremos que todas las evidencias nos indican que la Tierra no es plana, sino semejante a una esfera ligeramente achatada en los polos y abultada en el ecuador. Además, tiene una superficie irregular. Y que gracias a las aportaciones de muchísimas personas a lo largo de los años se ha podido comprobar la forma de la Tierra y por medio de la experimentación y la observación directa. Así es, maestra. Ahora solo nos queda recordarles a las y los alumnos que nos ven desde casa que no olviden la importancia de investigar y analizar críticamente antes de creer todo lo que llega a sus sentidos. Sí, claro. Recuerden leer y buscar en distintas fuentes de información para tener varias perspectivas que les permitan ejercer un pensamiento crítico. Para concluir, escriban en su cuaderno y contesten las siguientes preguntas. 1. ¿Qué forma tiene la Tierra? 2. Den un ejemplo de evidencia que compruebe su respuesta anterior. 3. ¿Por qué es importante investigar antes de creer en toda la información que llega a nosotros? Espero que después de esta sesión puedan responder con más certeza a estas preguntas. Con esto concluyo mi participación, esperando que puedan indagar más sobre el tema. Me dio mucho gusto acompañarlos este día. Me despido de ustedes recordándoles que deben seguir las indicaciones de higiene y salud para frenar la propagación del virus. Agradezco su intervención en esta ocasión, maestra. Y a todas y todos los que nos ven, les invitamos a continuar con Aprende en Casa y a no perderse la próxima sesión de la asignatura Ciencias Física. ¡Hasta pronto! Maestra, qué buena sesión. Sí, así fue. La verdad que me gustó. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.